Bueno, muy buenas noches, participantes de la Webex que estamos haciendo en forma conjunta con Fluke Networks. En este caso yo voy a presentar a los dos expositores de Fluke y voy a después escucharlos atentamente. Fluke Networks es una empresa que desde hace casi 20 años tiene una alianza institucional con Fundación Providesa en relación a sus programas educativos tanto de Cisco Networking Academy o de CTA Furukawa. Así que para nosotros es un agrado en esta continuidad de casi 20 años poder presentar al hoy gerente regional de Fluke Network para toda Latinoamérica, Brian Purcell, que viene de realizar kickoff en Furukawa, en Argentina, en Chile, y que ahora es presentador del modelo de certificación BICSI en el kickoff de Colombia. Así que le agradecemos muchísimo todo su trabajo porque se ha hecho un lugar en privilegiar la relación con Fundación Providesa dentro de una agenda muy apretada. Y también va a estar en contacto con nosotros, no también porque sea más y menos, sino que Gustavo Ramón, bueno, es la persona que ha mantenido esta vinculación institucional con Fundación Providesa y es el responsable de ventas hoy de Fluke Network, y también es profesor de Fundación Providesa y certificado como CCNA, es la certificación de Cisco Associated, y como Data Cabling de Furukawa. Así que en este caso nos une una relación personal y profesional de muchos años, con la que vamos explotando las mejores habilidades y competencias para que nuestras academias, nuestros alumnos obtengan esta relación directa con las herramientas de alta tecnología que tiene Fluke Network. Así que yo me voy a despedir en una presentación que planteamos con Brian de 40 minutos. Esta presentación está siendo grabada, luego se va a compartir a través de redes sociales y del canal de YouTube por Fundación Providesa, así que ustedes lo pueden replicar como alumnos, como instructores a sus distintas comisiones. El problema es que sepamos que tenemos 40 minutos de esta exposición y 10 minutos de preguntas para aprovechar a la máxima autoridad de Fluke en Latinoamérica, y creo que es muy importante para toda la red y la gran cantidad de academias que están comunicadas. Los dejo entonces con Brian Purcell. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Brian Purcell. Trabajo en Fluke Networks, en la fábrica, ubicado en Everett, Washington, Estados Unidos. Everett está 20 minutos al norte de la ciudad de Seattle, en el noroeste, un parte bien lluvioso. Bien, aquí estoy para explicar un poco qué hace Fluke Networks y para hablar específicamente de certificación de cobre y fibra óptica. Así que vamos a empezar. Listo. ¿Quién es Fluke Networks? Principalmente enfocamos en la certificación de cableado estructurado de cobre y fibra óptica, pero también trabajamos con empresas telco. Tenemos equipos de instalación de cableado estructurado, equipos más básicos hasta equipos complejos de certificación. Empezando desde arriba, tenemos herramientas de instalación, tenemos herramientas de verificación y calificación de fibra óptica, tenemos equipos de verificación y calificación en cobre, y tenemos finalmente equipos de certificación. Y quiero explicar un poco la diferencia entre verificación y calificación y certificación. Verificación y calificación comprueba que un enlace va a funcionar basado no en una norma como TIA ISO. Dice si, por ejemplo, puede soportar 10, 100 o 1000 megabits por segundo. Indica si un enlace va a funcionar, pero no a base de una norma. Y vamos a enfocar más en certificación para explicar cómo se hace
efectivamente. Yendo con este tema, empezamos con verificación. Verificación puede ser algo muy sencillo. En cobre, por ejemplo, podemos simplemente determinar que el mapeo de cableado esté bien hecho, que las conexiones funcionan. No muestra rendimiento de un cable, pero muestra que por lo menos hay conectividad. Eso es algo muy sencillo. Fibra óptica, podemos hacer algo parecido con un láser que simplemente parpadea, mostrando que un enlace de fibra no está cortado en ninguna parte. Calificación, nuevamente, es una manera de determinar si un enlace funciona o no, pero no está basado a una norma. Y generalmente cuando usamos norma pensamos en TIA, que es el estándar americano, o ISO, que es más europeo. Hay muchos países, Japón, por ejemplo, Corea, que tienen su propio tipo de certificación, y Fluke trabaja con todos ellos. Por fin llegamos a certificación. Certificación está basado en normas. Lo más común, TIA, ISO, para darle un ejemplo, TIA categoría 5E, en cobre 6, 6A y hasta ahora categoría 8. En ISO tenemos clase C, D, E, F y FA, que es el equivalente a la norma de TIA. Bueno, ¿por qué certificar? Ese punto claro. Uno tiene que certificar un enlace de fibra óptica al cobre porque tiene que mostrar al cliente final que va a funcionar. Eso es fundamental. La certificación muestra que no hay problemas con la instalación de enlaces y que no hay problemas con el mismo cable. Eso pasa. En certificación podemos decir sí o no, si pasa o no pasa, y si no pasa, ¿dónde está el problema? Podemos encontrar la manera de solucionar el tema. Fundamentalmente lo que queremos hacer es entregar un proyecto que funcione para el cliente. Para el cliente final también se requiere certificación para poder conseguir la garantía del fabricante de cableado. Entonces, al final lo que estamos haciendo es creando una obra de calidad que va a funcionar. Queremos tratar de evitar instalaciones como eso. Dudo que esa instalación esté certificado. También enfocamos en la certificación, buscamos cableado de mala calidad. Este cableado que estamos viendo en la foto es un cableado, se llama CCA, Copper Coated Aluminum. Es aluminio por dentro y cobre por fuera. Es muy económico y muy malo, no funciona. Y podemos encontrar ese tipo de cable o cable de mala calidad con el proceso de certificación. Certificamos para evitar ese tipo de instalación también. Hay normas por un motivo. Ese es mi favorito. Porque certificar, queremos garantizar la inversión de una instalación. Certificamos para conseguir la garantía del fabricante. Para darle una idea, ese es un ejemplo de una certificación de una instalación de cobre. Y como se ve arriba, pasa. O sea, paso sin problemas. Tenemos una página para cada enlace. Al final, cuando terminamos un proyecto, certificamos el proyecto y entregamos ese informe al cliente. Puede ser PDF, puede ser formato de Fluke, Sí, buenas noches. Antes de continuar, quería verificar con ustedes dos cosas. Primero, que se esté escuchando correctamente. Les pido que por favor en la ventana del chat, si se escucha bien, nos den el ok. Eso como primera medida. Y como segunda medida, en el caso de que tengan alguna duda, consulta o algo por el estilo, pueden ir pasándonos las consultas por la ventana del chat. Vamos tomando notas de las dudas que surjan y intentaremos al final de la presentación darle respuesta a ellas.
Adelante. Parece que el audio está bien. Excelente. Bueno, vamos del ejemplo de certificado. Y empezamos a hablar un poco de los equipos que ofrecemos. Versiv es el nombre que pusimos para la plataforma, para la plataforma de Fluke Networks. Todo consiste en un mainframe, la unidad principal, y un remoto. Hay opciones diferentes, hay diferentes módulos que se pueden instalar en cada equipo. Tenemos para OLTS, para certificación de fibra, tenemos para cobre hasta categoría 8, tenemos una opción de OTDR también para el mismo equipo. Entonces, al final, una plataforma, muchos probadores. Ya. Un poco de teoría. Hablé antes de los estándares que usamos y el enfoque de esta charla va a ser TIA. Eso es lo que más se ve en todas las Américas. ISO es muy parecido, pero tienen su onda. Esos son los estándares, pero generales. Estándares que tienen que ver con componentes, estándares que se aplica a la certificación de cableado estructurado. Yo estoy tomando nota de las consultas, vos seguí adelante, no le des importancia a eso. Okay. Para comparar un poco la norma TIA con ISO, aquí vemos categoría. Categoría 6 es equivalente a clase E. 6A es equivalente a EA. Lo que sería categoría 7, que no existe, es parecido a clase F o FA. Y finalmente llegamos a categoría 8, que fue aceptado hoy como norma. Este año como norma, y simplemente hacemos mediciones de hasta 2000 MHz por segundo. Eso es comparando TIA con ISO. Y para darle una idea de las pruebas que se corre para certificar cableado estructurado en cobre, empezamos con longitud. Eso se mide a través de NBP, que es el valor nominal de propagación. Mapa de cableado, atenuación, eso es pérdida de señal dentro de un cable. Near-end crosstalk, eso es interferencia en el extremo cercano. El otro que se llama fixed far-end crosstalk, eso es interferencia entre pares al lejano. Power sum next, pérdida por inserción, pérdida de retorno, retardo de propagación y el crosstalk. Eso vamos a ver en un segundo. Vamos por partes. Atenuación, crosstalk y pérdida de retorno son errores más comunes y susceptibles a errores de instalación. En general, encontramos ese tipo de problema cuando hay un problema con alguien ponchando el jack. Simplemente no está bien hecho. Y empezamos a encontrar problemas de interferencia entre pares. Lo más típico es next o fixed. Tiene que ver con instalación. ¿No? Mal hecho. Retardo de propagación. Desviación de retardo, delay skew. Lo que estamos midiendo en ese caso es el tiempo que demora en mandar un señal en un cable de 100 metros. Eso es lo que medimos. Y supuestamente todos los hilos, los cables dentro de un cable deben tener más o menos el mismo velocidad, o sea, debe llegar al mismo tiempo. Y si no, bueno, medimos todos los 4 pares para saber que todos estén más o menos dentro del mismo tiempo. Mapa de cableado, eso es fácil. Si el instalador hace una instalación incorrecta, tiene algunos pares cruzados,
eso aparece en el mapa de cableado. No se puede certificar nada más si el mapa de cableado esté mal. Y si se ve. En este ejemplo, lo que ves en la parte inferior, eso es para el blindaje. Y vamos a ver eso con un poquito más detalle en un segundo. Pero es el blindaje de cableado, eso podemos pedir también. Pérdida por inserción, lo que buscamos es medimos la señal antes de mandarlo por el enlace y después. Entonces, estamos buscando pérdida o atenuación dentro del mismo cable. Pérdida de retorno, eso es un poco diferente. Lo que estamos buscando aquí es que mandamos una señal y en vez de esperarlo en el otro extremo, buscamos una reflexión. Eso es algo que pasa. Simplemente pasa la señal por el cable, llega al otro extremo y vuelve un porcentaje. Entonces podemos medir ese tipo de reflexión dentro del cable. Next, o near and crosstalk, es interferencia entre pares al extremo cercano. ¿Okay? Son 4 pares en cualquier enlace de cobre y puede existir interferencia entre ellos. Lo más común es que haya interferencia en el conector, en el jack, por ejemplo. Si está mal instalado, eso puede provocar interferencia entre pares y eso es algo que buscamos. Next significa near and crosstalk en la parte cercana. Next, que es el próximo, es la misma medición pero al otro extremo. Y eso es como medimos next. Abajo se ve una línea, eso es el límite de prueba. En este caso estamos llegando a 100 MHz para hacer la medición y queremos que los valores de todos los pares sean superior a esta línea de prueba, si no, falla. Far and crosstalk, exactamente la misma cosa que near and crosstalk, pero lo medimos al otro extremo. Es importante saber next versus fix para saber si hay un problema, dónde está el problema, cómo solucionarlo. Y generalmente se puede solucionar esos problemas simplemente reterminando el jack, reempochándolo. Power sum next, eso es una mezcla de los valores de next es una manera de medir la diferencia o la interferencia entre diferentes pares. Entonces medimos 1, 2 con 3, 4, con 6, 1, 2 con 3, 6, 1, 2 con 4, 5, 1, 2 con 7, 8, etc. Hasta que llegamos a ver la interferencia entre todos los pares, los diferentes pares. Power sum next. Y finalmente llegamos a la medición de alien crosstalk. Alien crosstalk es interferencia entre diferentes cables. No dentro del mismo cable, entre diferentes cables. Eso es parte de la norma de certificación para categoría 6A. Y solamente 6A. Se supone que es necesario hacerlo para cumplir con la norma de categoría 6A. Y simplemente empezamos con un cable víctima y tenemos cables perturbadores alrededor y medimos la interferencia entre esos cables. Okay. Vamos a hablar un poco de diagnósticos avanzados del dominio de tiempo. Tenemos dos cosas dentro del equipo. Uno se llama HDTDX, el otro se llama HDTDR. El TDX, Time Domain Crosstalk, y eso encuentra problemas de next, o sea, interferencia entre pares. La segunda opción es HDTDR, High Definition Time Domain Reflectometer. Eso se usa generalmente para encontrar problemas con el cable. Si hay un cable dañado, si hay interferencia dentro del paro, se mide cosas como reflectancia, pérdida y muestra a qué distancia
está el problema. Unos ejemplos. Lo que vimos antes eran unos diagnósticos manuales. Entonces existe una gráfica, se puede ver donde tiene el problema. Eso es un poquito más avanzado. Con 14 años desde el último certificador, ahora tenemos se llama Auto Fault Info, que muestra simplemente, o sea, en palabras inglés o español, como quieran, portugués y chino. Hacemos todo. Dice, en vez de tener que buscar todo en forma gráfica, te dice el problema de Next, el cable puede estar dañado. Entonces te indica dónde está el problema. Muestra si hay problema con el cable, dice que está a 20 metros, por ejemplo. O dice si el problema es el conector cercano o lejano. O sea, te da una idea en palabras exactamente dónde está el problema en el cable. Es el gráfico de un fallo en Next. Enfocando en el paro responsable por el fallo. El TRX, HDTRX se usa para determinar problemas con el cable, el mismo cable. Se encuentran cosas como agua en el cable, y muestra la distancia también. Así que uno puede determinar si efectivamente el problema tiene que ver con un defecto del cable, fue mal instalado, etc. Te da una idea de por qué hay un problema. Hablé antes sobre la prueba de blindaje y hay un cambio en las normas de certificación y también en nuestros equipos. Algo interesante de categoría 8 es que categoría 8 necesariamente es cableado blindado. Tiene que ser blindado, es parte de la norma. Y en la norma de certificación dicen que el blindaje tiene que ser continuo. ¿Por qué es importante? Porque antes lo que hicimos para medir el blindaje era una prueba de continuidad. Entonces, llegamos y si pasó esa prueba, pasó. Aquí tenemos resultados del equipo anterior, el de TX1800, y con el nuevo equipo acá. Hicimos una medición del mismo enlace. Uno pasa, otro falla. ¿Por qué? Tomamos este caso. Tenemos dos racks, comparten una tierra común, y este cable, por ejemplo, en este caso el blindaje no está conectado correctamente en ese lado. El problema es que esos dos racks son de metal, comparten la misma tierra, así que el equipo va a seguir la conexión de tierra, va a decir que hay continuidad y va a pasar. Hicimos algo diferente con el SX, que es el equipo actual, que funciona a través de un TDR. Así que sabemos, no es una prueba de continuidad, es una prueba de TDR donde medimos de ambos sentidos y encontramos problemas de mala instalación, si es que existe. En este ejemplo vemos en la parte de abajo que a 48.2 pies hay un corte de una fibra y por otro extremo hay cero. Entonces podemos llegar a decir que el problema con el blindaje en esa instalación está a este lado y podemos reponcharlo y solucionar el problema. Para verlo de otra forma, aquí tenemos dos jacks metálicos para cableado blindado, están tocando
uno al otro. Si fuera una prueba de continuidad, pasaría fácilmente. Pues, en este caso, el mismo cable fue instalado incorrectamente y no pasa la prueba de blindaje. Lo que vemos acá es el mismo resultado, lo que hicimos antes con el equipo anterior, que tenía una prueba de continuidad, no de TDR. Eso muestra que pasa, aunque realmente no debe pasar. Hablando un poco de blindaje, ¿por qué blindaje es importante? Muchos fabricantes de cableado dijeron que si ustedes compran cableado blindado, no es necesario hacer una prueba de Alien Next, porque no puede existir interferencia entre cables. Y es verdad que el cableado blindado instalado correctamente funciona muy bien. Y lo que vemos aquí, por ejemplo, es interferencia entre diferentes cables. El cableado blindado terminado correctamente funciona muy bien. La parte de abajo es el mismo cable, pero con el blindaje mal terminado y se ve que hay mucha interferencia. Entonces la prueba de blindaje es importante. Ahora vamos a hablar un poco sobre puntos de acceso Wi-Fi y cámaras digitales. Estamos viendo que más y más hay el uso de transmisión de energía PoE para puntos de acceso para cámaras. Y los estándares de la prueba de 4.5E, 6 y 6A no son suficientes porque realmente no llegan a determinar si un cable puede soportar la transmisión de energía o no. Entonces tenemos algo que está un poco fuera de los estándares, pero yo creo que vale la pena. Lo que usamos para certificar cableado estructurado es ANSI TIA 568-C.2. Lo que no incluye en pruebas de terreno son pruebas de resistencia y pruebas de desbalance de resistencia entre pares o dentro de pares. Y voy a explicar en un segundo por qué eso es importante. Voy a volver a la página anterior. Quiero mostrar eso. Eso es certificación de cobre. Aquí a la izquierda dice ANSI TIA 568-C2. Esas son todas las pruebas que tiene que hacer un fabricante de cableado en la fábrica. O sea, cuando están en la producción, sacan una muestra cada 2 horas y corren esas pruebas. Y esa prueba incluye pruebas de resistencia en loop y resistencia desbalance resistiva. Ahora, la misma norma aplicado a certificación en terreno dice que no se tiene que hacer eso. ¿Por qué no se tiene que hacer eso? Hace 2 años no fue posible realizar estas mediciones en campo. Ahora sí. Pero ¿por qué se debe certificar usando esas mediciones? Eso es lo que medimos. Tenemos resistencia, DC resistance unbalanced dentro de un par. Eso es desbalance resistivo dentro de un par. Y eso es lo que medimos. Medimos hilo 1, hilo 2, sumamos los dos, 3.72 ohmios. Estamos al mismo. Esa es la diferencia entre los dos pares. En ese caso, 0.02 ohmios. Eso pasa. ¿Por qué es importante eso? En la transmisión de PoE se transmite en 2 hilos, se recibe en 2 hilos. Si hay una diferencia de resistencia entre hilos, puede provocar calor, problemas, incendios. Ya podemos transmitir hasta
96 vatios en POE. Eso es mucha energía. Entonces, certificando con esas mediciones de resistencia, se puede asegurar que la transmisión de POE va a funcionar. Eso para dar un ejemplo de cómo se transmite energía POE en un par. Tenemos el par 1-2 aquí, ese es el par de transmisión, y el par 3-6 acá, eso es el par de recepción. Mientras no hay mucha diferencia en balance resistivo, la energía va a transmitir mejor. Eso es lo que estamos tratando de hacer. La otra cosa que medimos es desbalance resistivo entre pares y entre diferentes pares. Entre pares es más importante para la transmisión de POE. ¿Okay? En el caso de eso de POE++, podemos transmitir hasta 60 vatios. ¿Cuál es el próximo? Lo que queremos llegar a medir es un límite de 0.20 ohmios o 7%, 7.5% de diferencia en resistencia entre pares. ¿Okay? Otra cosa que se puede encontrar en la certificación de cables con resolución usando mediciones de resistencia es que se puede encontrar algo que se llama copper clad aluminum. Esos son cables de aluminio con cobre que honestamente parece una muy buena idea. O sea, el aluminio es más económico, que puede funcionar y con el efecto de la piel eso debe funcionar. Y hasta cierto punto funciona, pero en la transmisión de POE son malísimos y podemos encontrar defectos o ese tipo de cable fácilmente corriendo la prueba de POE. Eso es un ejemplo de un cable que nos mandó un cliente que dijo categoría 5E y falló, siempre tenía problemas, nos mandó, hicimos la prueba en la fábrica con las pruebas de resistencia y encontramos el problema en segundos, es lo mismo. Aunque esté hecho en China y dice que el certificado TIA no siempre es certificado, no hay que confiar en lo que dice aquí, la certificación vale la pena. Ese es un ejemplo de un problema real. Ese cliente hizo una certificación de su infraestructura, pero seguía teniendo problemas. Cuando corría la prueba usando la norma TIA normal para 5E, pasó, ningún problema. Voy a mostrar aquí que hay una medición de resistencia. La resistencia, aquí al lado tiene un I. I significa que es parte de tu información, no es parte de la norma. Hicimos la misma prueba sin las mediciones de resistencia y con las mediciones de resistencia, y aquí falla. Al final tuvimos que reterminar el jack y funcionó, pero es posible pasar una prueba aunque cumple con las normas de TIA sin resistencia. Corriendo una prueba con resistencia simplemente da más información, y con eso pudimos solucionar el problema que el cliente tuvo por mucho tiempo, simplemente corriendo la prueba de resistencia.
Este es otro ejemplo también, corriendo la prueba de resistencia, llegamos a ver que 3 de los 4 pares están fuera de la norma. Tuvimos que reterminar esta instalación. Que voy a pasar rápidamente por algo un poco básico. Antes habían solamente 2 tipos de enlace. El enlace permanente es lo que vemos acá. El enlace permanente es muy fácil. Tiene un patch panel, tiene un cable instalado permanentemente y por otro lado la roseta tiene otro conector. Eso es el enlace permanente. La segunda opción se llama enlace de canal. ¿Qué tenemos? Tenemos la misma características que el enlace permanente, pero agregamos 2 patch cord, aquí y aquí. Y en la medición medimos desde el primer conector hasta el patch panel, la instalación del enlace permanente, aquí otro patch cord, hasta este punto. Eso se llama enlace de canal. En general, los fabricantes piden un enlace, o sea, la medición de un enlace permanente, pero depende. Hay clientes que piden enlace de canal. Ahora tenemos algo nuevo. ¿Qué es eso? O sea, aquí tenemos el patch panel, pero no tenemos una roseta, un patch panel al otro lado. Tenemos un conector RJ45. Entonces, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Es enlace permanente o canal? Bueno, ninguno. Hace 2 años Bixi aceptó este tipo de instalación como aceptable. TEIA lo hizo también recientemente y ahora podemos certificar este tipo de enlace de esta forma. Tenemos un adaptador de enlace permanente, lo conectamos al patch panel, tenemos un adaptador de canal, lo conectamos al otro extremo y ahora podemos certificar ese tipo de instalación. Eso es muy común. Es muy común, por ejemplo, cuando alguien coloca un access point para Wi-Fi o una cámara de vigilancia. Es más fácil, más económico, es algo que simplemente existe. Hoy en día podemos certificar ese tipo de medición. Quiero tomar un segundo de conversar la diferencia entre adaptadores de canal y adaptadores de patch cord. Adaptadores de canal, por definición, no miden el primer conector, o sea, el conector que se conecta a un equipo activo no está parte de la norma. Ahora, con la aprobación de TEIA 568D.2, sí se puede certificar, pero usando un adaptador de patch cord. Y eso incluye esta medición. Así que medimos desde aquí en el patch panel todo el enlace permanente y también el último conector. Eso es un cambio recién a la norma. Vamos a prueba. Eso es lo que queremos ver. Pasa. Un enlace que pasa. Vamos a pasar muy rápidamente por alguna certificación de fibra óptica porque es importante, obviamente. Y enfocamos en lo más sencillo, verificación. Eso es simplemente una fuente de láser que manda una luz y con este equipo se puede decir si hay conectividad, si hay un corte en la fibra o no. Voy a enfocar rápidamente también en limpieza de fibra óptica. 80% de los problemas con fibra óptica tiene que ver con la limpieza o la suciedad. Simplemente hay que tenerlo limpio. Lo que ha pasado últimamente en la limpieza e inspección de fibra óptica es que hemos salido de eso, por ejemplo, de simplemente ver una imagen y decidir si es limpio o sucio o no. Ya existe una norma de hacerlo. ¿Es un conector limpio? ¿Sí o no? No lo sé. ¿Es un conector no limpio? Con huella digital. Tomamos el caso anterior con la huella digital y toda la grasa.
si se ve aquí hay un anillo. Entonces, conectando los dos cordones de fibra óptica, se contaminó el otro enlace, el otro conector. Eso es algo que pasa. Por eso la limpieza e inspección es fundamental. ¿Por qué utilizar un videomicroscopio? Le voy a mostrar. ¿Eso es limpio o sucio? Para mí es sucio. Pero existe una norma ahora del IEC que nos dice cuán sucio puede ser y cuán cerca al núcleo puede ser la contaminación. Eso nos da un ejemplo. Simplemente grabamos la imagen, hice un autotest, autoprueba, y efectivamente no pasa. Es lo mismo. Esas son las diferentes normas para diferentes tipos de conectores. Pulido fábrica, APC, etc. Si les importa. Inspección antes de limpieza es el mismo. La imagen, hicimos el autoanálisis y falló. Ese es un ejemplo de contaminación de una fibra a otra que se queda marcado aquí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para evitar fibra sucia? Limpiarlo. Tenemos dos opciones. Lo que vemos aquí son, el equipo se llama One Click. Eso es para conectores MPO, eso para monomodo, eso para multimodo. Y aquí tenemos una opción con un solvente para limpiar. En general, los One Click que ofrecemos son muy fáciles de usar. Tiene un hilo adentro, simplemente lo conectas a la fibra y haces clic una o dos veces y limpia la fibra. Es bueno para polvo, ese tipo de cosas, pero si tienen un problema con grasa de la mano o un lubricante, un tipo de limpiador tipo solvente va a funcionar mejor. Así que vale la pena tener ambos tipos. En la mayoría de los casos, el One Click, o sea, un limpiador seco, va a estar bien, va a ser suficiente, pero debe ser una combinación de limpieza e inspección para saber que realmente el problema está solucionado. Inspección después de limpieza. Funciona. Se puede limpiar fácilmente. Vamos a pasar muy rápidamente, porque se acaba el tiempo, sobre certificación de fibra óptica. Son dos cosas realmente que tenemos que medir cuando certificamos fibra óptica. Continuidad, se puede pasar a luz, y atenuación. Atenuación es algo que se mide con un equipo llamado OLTS, Optical Loss Test Set. Eso es una combinación de una fuente de luz y un medidor de potencia. Y simplemente se mide la pérdida en un enlace de fibra. Eso es cómo funciona una prueba OLTS. En la parte de certificación, eso se refiere a Tier 1. Tier 1 es esa prueba simple, es una prueba de atenuación dentro del enlace de fibra. Tier 2 es certificación con un equipo OLTS más el uso de un OTR. Un OTR te permite ver algo más que la pérdida. Muestra reflexión en cada conector o en cada empalme, y también te da un buen idea, pero no tan exacto, una buena idea de pérdida en cada componente de un enlace de fibra óptica. En general, los fabricantes siempre piden certificación Tier 1, o sea, usando un OLTS. Tier 2 es opcional. Ese es un ejemplo muy básico de una certificación de fibra óptica. Tenemos fuente de luz, tenemos medidores de potencia y nos muestra la pérdida en el enlace. Mientras que el presupuesto de pérdida para el enlace pasa, si no, no pasa. Y si no pasa la fibra, ¿qué hacemos?
Otro uso para un OTR es para solucionar problemas, para encontrar por qué no pasa. Si la fibra está cortada, a qué distancia está cortada. Si hay un problema con un conector, ¿cuál conector es? ¿Está limpio, está sucio, hay mucha reflexión? ¿Qué pasa? Entonces, usando un OTR se puede encontrar la causa del problema. OTR en acción. Esa es una traza típica que se ve en cualquier fabricante de OTR. Y lo que vemos acá, el primer conector, aquí medimos atenuación. Eso es un buen ejemplo de atenuación. Tenemos un conector acá, tenemos pérdida aquí dentro del círculo y la señal empieza a bajar. Entonces podemos deducir viendo esta traza que el problema está con el tercer conector a esta distancia. En un evento de tabla de eventos, por ejemplo, hay inmerso la misma cosa, forma gráfica. Tenemos algo un poco parecido. Esa es una traza normal que se ve en todos los OTR. Se puede enfocar a cada uno. Pero esta parte es algo que me gusta. Eso se llama Event Map o Channel Map. Y muestra todos los conectores, cada uno, y la reflectancia y atenuación en cada uno. Ese es un ejemplo de un informe OTDR en Linkware, que es el software que usamos en Fluke, y falla. Pero muestra aquí dónde falló, muestra todos los gráficos, así que podemos saber dónde en un enlace está el problema. Otro ejemplo mismo. Ya. Bueno, voy a dejarlo aquí por ahora porque necesitamos tiempo para contestar preguntas. Ok, bueno, creo que se me escucha ahí. Mi nombre es Gustavo Ramón. Ahora le voy a poner la dirección de correo electrónico a través del chat por si tienen alguna duda, alguna consulta, y voy a tratar de dar respuesta a algunas de las consultas que hicieron durante la presentación. La primera de las preguntas que hicieron fue si hay una distancia mínima para certificar un cableado estructurado. La respuesta a eso es no. No existe dentro de la norma una especificación mínima sobre cuál es la distancia que tiene que haber el cableado. Si en algún momento de la historia hubo alguna recomendación del fabricante, obviamente para hacer cableados interracks, de algunos fabricantes, no de todos, de que recomendaban que la distancia fuera 15 metros. Pero estrictamente hablando, uno puede armar un cableado estructurado de 2 metros y debería de certificar sin ningún tipo de problema. La norma no aclara nada con respecto a eso. Esa consulta la hizo Osvaldo, espero haber dado respuesta a eso. Y para una cosa más con respecto a eso, ante la duda, consulte el fabricante, que son los que dicen que tiene que tener una distancia mínima. La norma no lo dice. La otra consulta que recibimos fue por dónde va el POE. ¿Por dónde va el POE? Va por los cables. Sí, pero ¿por qué pares? Hay diferentes versiones de POE, hasta donde yo sé, hay versiones que usan un par para transmitir positivo, un par para transmitir negativo, son el 1.2 y el 3.6, ¿okay? Simultáneamente junto con la información de datos, pero hay dos versiones más que yo conozco, una que usa el par 1.2 y el par 7.8 para transmitir, y hay una tercera que transmite por los 4 pares de alimentación. Tengo una nota de aplicación con respecto a eso, tenemos una nota de aplicación con respecto a eso, que no la tengo acá a mano cargada en esta computadora, pero vamos a tomarla, vamos a hacer que César la suba al portal a un lado para
aclarar esa duda con respecto a sobre qué pares va la alimentación dentro del POE. Yo conozco 3 alternativas diferentes, cada una usa diferente tipo de pares, independientemente de aquella versión de POE que utilice el equipo para transmitir energía. Nosotros podemos certificar que los cables van a driverear esa energía correctamente. Bien, bueno, no me acuerdo quién fue el que hizo esa consulta. Creo que también fue Osvaldo. Y la última de las preguntas que me hicieron fue con respecto a la certificación. Preguntaron si nosotros certificamos contra PersonVue o algo así. La verdad no entendí bien la pregunta, pero vamos a ir un paso atrás y vamos a dar una respuesta completa. Cuando ustedes entregan una certificación de cableado hecho con un instrumento de nuestros equipos, cuando se compran, vienen con un certificado de calibración. Es un documento que acredita que el instrumento está midiendo correctamente. ¿Ok? Bien, pero ese documento lo emite Fluke. Fluke a su vez contrasta sus patrones, sus instrumentos de medición contra el NIST. O sea, hay una cadena desde la medición que hace nuestros equipos, hay una cadena que no se corta y al final de la cadena está lo que se llama un laboratorio primario. El NIST es como si fuera el INTI, pero de los Estados Unidos. Cada país tiene su organismo de acreditación para lo que son variables eléctricas. En Argentina es el INTI, en Estados Unidos es el NIST, en Alemania es el DKD, en Brasil es Inmetro, etcétera, etcétera. Eso es lo que es la traceabilidad de una medición. Y nada, es un documento que se puede revalidar periódicamente. Ustedes me están preguntando, ¿cada cuánto se tiene que calibrar un certificador? Bien. Sergio Pellegrino de Bahía Blanca. Ok, saludos. Bahía Blanca, estoy la semana que viene en Bahía Blanca. Del 16, a partir del 16 llego a Bahía Blanca. El tema es así. No existe una norma que me diga cada cuánto se tienen que calibrar los instrumentos de medición. Es el propio usuario, en su manual de normas y procedimientos, quien debería de definir la periodicidad de las calibraciones. Ahora bien, la recomendación del fabricante, o sea, la recomendación nuestra, la recomendación de Fluke, y lo que generalmente se usa para cualquier instrumento de medición es hacer una calibración una vez por año. ¿Okay? Esa es la recomendación. Obviamente, para hacer esa calibración hay que mandarlo a un laboratorio. Nosotros, bueno, en la empresa que yo trabajo tenemos un laboratorio y lo que hacemos es recibir el instrumento, hay que enviar el instrumento, se contrasta contra un patrón y se vuelve a emitir un certificado que acredita que el instrumento está midiendo dentro de las especificaciones. ¿Okay? Espero haber contestado la pregunta sobre el tema de la calibración y la trazabilidad correctamente. Ahora, mientras tanto, les pongo mi dirección de correo electrónico por si tienen alguna duda, alguna consulta que me quieran enviar en forma privada. ¿Okay? Y por las dudas, el teléfono de Viditec, si quieren entrar en contacto conmigo. Les recuerdo mi nombre por las dudas. Ahí está. Y nada más, si hay alguna duda más. Y si no, les agradezco. A ver, hay una duda más. ¿Llegué correctamente? ¿Tienen algún instrumento? A ver. Nosotros con los equipos certificadores de cableado podemos certificar que el cableado está funcionando correctamente. Pero Andrés está haciendo una pregunta que tiene otro ángulo también para poder ver esa consulta, que es que yo puedo cargar, o sea, puedo pedirle energía al switch y ver si verificar
que el switch puede entregar la potencia que estoy exigiendo. Supongamos que, no sé, tengo un switch de 24 puestos y le estoy cargando con 48 watts los 24 puestos simultáneamente. Es probable que el switch no pueda dar esa cantidad de energía, o podría darse el caso, lo desconozco. Pero tenemos forma de hacer esa prueba. Hay instrumentos que no son de Fluke, que son de otra marca, que tienen la capacidad de drenarle la energía al switch, de chuparle la energía al switch y ver, más allá de que si el cable está funcionando, si el switch es capaz de proveer esa cantidad de energía. Espero haber consultado tu pregunta, Andrés. Bueno, a todos agradecerles muchísimo a Gustavo Ramón y a Brian Bucel este evento, que en este caso en la serie de webinar que realiza Fundación Providesa fue un evento de características internacionales por la presencia de Brian. También algunos preguntaron, como siempre vamos a compartir la presentación por redes sociales y va a estar en el canal de YouTube de Providesa, y también a academia@providesa.org nos pueden mandar todas las consultas complementarias que en este momento, por una cuestión de cumplir la hora con exactitud del cierre de la presentación, no hayamos podido contestar. Estamos muy contentos con la participación de ustedes y fundamentalmente por la integración institucional nuevamente de Fundación Providesa con Fluke Networks en este evento. Gracias, Gustavo, muchísimas gracias, Brian. Gracias. Listo. Adiós.